Romanos capítulo 8 inicia de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, habla de un hombre y el versículo empieza con la palabra ahora. Ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hoy yo estoy en Cristo, desde ese mismo momento, por cuanto dice ahora, ya no hay ninguna condenación. Si yo estoy en Cristo Jesús, no va a ser ni mañana ni pasado. Como está en tiempo presente continuo, ¿qué quiere decir? Que en ese mismo instante en el que yo estoy en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para mí. Ya no hay ninguna condenación para mí. La condenación ya no me persigue por cuanto yo estoy en Cristo. No solamente voy a ser perdonado en Cristo, sino que estoy libertado del pecado. Recordando entonces lo que habíamos hablado de que el pecado en el impío mora. El pecado en el impío mora. Pero al creer en Jesús, el pecado, aunque mora, ya no te esclaviza. Y si ya no te esclaviza, no te condena. Entonces, los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación, porque eres libertado del poder del pecado. Eso es lo que al final va a referir la Escritura. Y dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Y pareciera que hay dos leyes, porque dice que hay una ley que está escrita. Hay una ley escrita. Esta ley escrita, si bien es cierta, nadie lo puede obedecer. No la puede obedecer no porque la ley tenga el problema, sino porque el hombre es débil para poder hacerlo. Pero dice que existe otra ley, pero no es como esta ley, porque esta ley es una ley espiritual. Es una ley espiritual, que es el propio Espíritu Santo. Esta ley que es espiritual no te arrastra, sino que te levanta. A ver, la ley me confronta y me hace sentir culpable. Pero esta ley que es espiritual, que es en Cristo, me levanta. Me levanta. No solamente me dice qué es lo que voy a hacer para cumplir, sino que me capacita para obedecer. A ver, a diferencia de esta ley escrita, por ejemplo, yo quiero obedecerla, no voy a poder, por cuanto yo soy débil. El amar a Dios, que debería ser constantemente yo me puedo olvidar, por cuanto soy débil. Por tanto, la ley me hace sentir culpable. Sin embargo, hay una ley que es espiritual. Esta ley espiritual es dada por el Espíritu Santo. Y para obedecer a Dios ya no serán con mis propias fuerzas, sino que ahora el Espíritu Santo me va a capacitar para poder obedecer. En este caso solamente era yo obedeciendo, pero ahora es el Espíritu Santo capacitándome para yo poder obedecer. Ahora en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Entonces, Dios no eliminó esta ley, porque la ley es buena. Pero como yo soy responsable, soy débil y estoy pecando, Dios envió a su Hijo para castigar el pecado. Para castigar el pecado. Entonces, Cristo tomó el juicio que me correspondía y me dio una nueva naturaleza. Recordando entonces, yo tengo una naturaleza caída. Sin embargo, cuando soy creyente, mi naturaleza caída, y en este caso, participa de una naturaleza que es de Cristo.
esta naturaleza que es de Cristo, por medio del Espíritu Santo, yo puedo obedecer. Yo puedo ahora obedecer. Entonces, en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, ahora sí es posible vivir de acuerdo a la justicia de Dios, ya no por un esfuerzo humano, sino ahora por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si bien es cierto, el Espíritu Santo no te vuelve perfecto, pero te vuelve capaz de caminar en una obediencia real. Aunque el Espíritu Santo no te vuelve perfecto por cuanto habita en ti, pero sí te vuelve capaz de caminar en obediencia real. Ahora bien, llega el versículo 5 y dice, los que son de la carne piensan en cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando dice que los que son de la carne, no solamente habla de un cuerpo físico, porque también puede referirse a eso, pero los que son de la carne están en control, o sea, están bajo el control de su naturaleza caída. Y como su naturaleza caída tiene control, su forma de pensar está orientado a vivir en su placer, de vivir en su ego. Está orientado a sí mismo, a verse a sí mismo. Y en contraste con estas personas hay de los que están en el Espíritu, aquellos que han sido regenerados, aquellos que caminan bajo su dirección, o sea, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que hay dos humanidades, aquellos que están regenerados y aquellos que viven según sus propios deseos sin obedecer a Dios. Entonces, esto trata, sin embargo, de una lucha con el pecado y una victoria por medio del Espíritu. Entonces, justamente en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces, cuando hablamos de las personas que se ocupan en la carne, se refiere a que tienen una disposición en vivir, es una disposición de vivir o continuar viviendo separado de Dios. Separado de Dios. Los que se ocupan en la carne son los que desean continuar viviendo separado de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿no? Nadie puede sujetarse a la ley, uno porque es débil, otro porque no quiere y otro porque no puede. Entonces, no quiere sujetarse a la ley por cuanto su voluntad está sometido al pecado y tampoco tiene la capacidad de hacerlo porque solamente se puede obedecer mediante la capacitación del Espíritu Santo. Pero como ellos están en constante desobediencia a Dios y desafiando a Dios, entonces estos no se pueden someterse a Dios por su propia voluntad. Entonces, la naturaleza que mora en el hombre, contaminado con el pecado, no quiere a Dios, sino que odia a Dios. Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ahí este hombre, como no puede alcanzar por medio de la capacitación del Espíritu Santo agradar a Dios, busca obras para poder hacerlo. A ver,
¿Qué quiere decir esto? Si por medio del Espíritu Santo yo no puedo obedecer a Dios, el hombre va a optar por otro camino, buscar, querer, incluso hacer obras hechas en su carne para poder agradar a Dios. Puede cantar, puede predicar, puede dar ofrendas, pero aún lo sigue siendo motivado en su carne. No son guiados por el Espíritu, no son guiados por el Espíritu. Entonces, básicamente, todo esto está hablando del sentido de los dos hombres